del libro Preguntas y Respuestas. Hermana Edilma Tarazona con el tema La Iglesia. Hola a todos desde Santiago de Chile, les mando un fuerte abrazo en el Señor, deseándole que Dios y la Virgen María siga acompañando a cada uno de ustedes. Y bueno, ya estamos aquí una vez más con estas cápsulas, preguntas y respuestas sobre nuestra iglesia. Pero antes que nada quiero iniciar con la oración. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ven a nuestros corazones. Te pido de manera especial, Señor, por todos los que en este momento me están viendo, por ti que me estás viendo, para que Dios siempre siga guiando tu vida, te siga fortaleciendo en los momentos difíciles, circunstancias difíciles que a veces en la vida se nos presenta, que Dios tome el timón de tu vida y así te pueda conducir siempre hacia Él, con esa esperanza y con esa confianza siempre en el Señor. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues el tema que les he preparado el día de hoy con mucho cariño es sobre el pecado original. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es ese pecado original? Hemos escuchado pecado original, esto y el otro, ¿no? Pues, ¿cuál es el pecado original? Pues el pecado original es el pecado que cometieron nuestros primeros padres, al origen, o sea, al principio de la humanidad. Ellos, nuestros primeros padres, como jefes y representantes de todos los hombres, como muchos conocemos, Adán y Eva, que cometieron este pecado, la desobediencia, que Dios le dijo, no coman del fruto prohibido, y ellos quisieron, desobedecieron. ¿Por qué? Porque la serpiente, el enemigo, el demonio, en forma de serpiente, que lo presenta así en el Antiguo Testamento, los empezó a seducir, decir que si ellos comían de ese fruto, iban a ser como dioses. Entonces ellos cayeron en este pecado de la desobediencia, ¿sí? Desobedecieron a Dios al comer del fruto prohibido, es decir, cayeron en el pecado. Como muchos de nosotros también caemos en el pecado cuando a veces nos dicen, no hay que hacer esto y hacemos, como dice el rey David en el Salmo 51. Tú ves que malo soy de nacimiento pecador, desde el seno de mi madre. Después dice, lo que es malo a tus ojos, sin embargo yo lo hice. Y bueno, muchos seguimos en este pecado, caemos. Pero aquí se refiere al pecado original desde el principio de nuestros padres. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿dónde dice la Biblia que este pecado se transmitió a todos los descendientes de nuestros primeros padres? ¿Dónde dice en la Biblia? Pues lo vamos a ver aquí en la Biblia. Si tú buscas en tu Biblia, yo aquí tengo la Biblia latinoamericana, Romanos, capítulo 5, versículo 12 al 19. Busquen en la Biblia, capítulo 5, versículo 12 al 19, dice lo siguiente. Pues bien, un solo hombre hizo entrar al pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después dice, la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. Escuchemos bien. Pues bien, dice, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por este pecado la muerte. Dice, la muerte en el pecado, cuando caemos en el pecado caemos en la muerte. Después dice, la muerte se propagó a todos los hombres, o sea, el pecado se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. Dice, no había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. El pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, no se podía inculpar al pecador. Pero dice, no obstante, el pecado estaba en el mundo. El pecado estaba en el mundo. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder incluso sobre aquellos que no desobedecían. Entonces, vemos la desobediencia. Dice abiertamente, como en el caso de Adán, siendo todo esto figura del que estaba viniendo. Después dice el versículo 15, así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación, pues si todos mueren por la falta de un solo, la gracia de Dios se multiplica más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda la muchedumbre. Entonces, vemos, caímos en el pecado, caímos en este pecado, pero la gracia de Dios es infinita, que nos perdona a través de la muerte de Cristo, nos perdona este pecado. Y cuando nosotros nos bautizaron desde pequeños, se borra el pecado original, ¿sí? A través del bautismo se borra este pecado. Después seguimos al 16, dice, no hay comparación entre el pecado de uno y el don de Dios en la hora presente. No hay comparación, este pecado
¿sí? No hay comparación entre el pecado de uno, de nosotros, de mí, y el don de Dios que da, que es la gracia. Pues dice, el juicio de un solo pecado terminó en condena, pero el perdón de muchos pecados termina en absolución, o sea, el perdón de los pecados, que es el sacramento de la confesión. Después dice, y si bien reinó la muerte por culpa de uno, debido a uno solo, con mucha mayor razón, da gracias a uno solo, Jesucristo. Todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y del don de la justicia, reinarán en la vida. Vemos como Jesús vino para darnos la salvación. Pues dice, pues si es verdad que una sola transgresión acarrió sentencia de muerte para todos, asimismo dice, la resolución merecida por un solo procuró el perdón y la vida de todos. Y termina el versículo 19 diciendo así, y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, o sea, por la desobediencia de Adán y Eva caímos en este pecado, y a muchos caemos todos en este pecado, así también dice, por la obediencia de uno solo, que es Jesús, dice, toda una multitud es constituida justa. Por la muerte de Cristo somos constituidos pues hombres justos, con el perdón de este pecado. Entonces vemos ahí este texto bíblico muy claro en Romanos capítulo 5 versículos 12 al 19. Hay otro texto bíblico también que nos da, tú puedes buscar también en tu Biblia, Sabiduría capítulo 12 versículo 10. Sabiduría capítulo 12 versículo 10. Todos pueden buscar en su Biblia. 12 versículo 10 dice lo siguiente, dice así, vamos a ver, aquí está. Dice, pero al castigarlos progresivamente les daba oportunidad para que se arrepintieran. No ignorabas, sin embargo, que su interior era perverso y que su maldad era innata y que no cambiaría. Entonces, vemos cómo tenía la mentalidad ya en el tiempo antiguo, ¿no? Si cometía un pecado, pues Dios los castigaba, ¿no? Y vemos que en el Nuevo Testamento decimos, bueno, Dios nos corrige, no nos castiga, pero la mentalidad de aquellos tiempos era Dios me castiga, esa mentalidad. Ellos veían a un Dios castigador, nosotros lo vemos a un Dios misericordioso. Cuando nos arrepentimos de corazón, Dios es misericordioso, pero si yo no me arrepiento, pues también no hay misericordia, porque Dios también es justo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver también en el Salmo 51 versículo 7. Primeramente, Salmo 51 versículo 7 dice, tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Desde el seno de nuestra madre nosotros nacemos pecadores. Romanos 5 versículo 19, que ya lo habíamos visto, dice que por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia de un solo hombre. Así que a través de este pequeño tema hemos visto cómo Dios es grande, misericordioso, que Dios nos da el perdón por este pecado que hemos cometido. Dios es misericordioso y nos ama tanto. Así que con mucho cariño, pues, este pequeño tema, esperando que Dios y la Virgen María siga guiando tu vida. Cuenta siempre con mis oraciones, y desde Santiago de Chile te mando un fuerte abrazo en el Señor. Recuerda, si te gusta este video, lo puedes compartir a tus contactos y de esa manera también nos ayudas en la evangelización. Desde Santiago de Chile, un fuerte abrazo en el Señor. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Bendiciones.